Amigas y amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán y voy a corregir algo que ustedes, mis oyentes, me han dicho y que es cierto. Yo confundí Izazaga con Izazaga, según yo entiendo, está junto al Metro Pino Suárez. Pero Izazaga, la calle quizá está enfrente, es decir, no es porque está la calzada de Tlalpan, y por la calzada de Tlalpan yo estaba estudiando en la Universidad Pontificia, y de allá me venía a Izazaga en un camioncito, en un pecero. Y ya de ahí en Izazaga, donde había pues muchos peceros que iban a muchas partes, allí junto, creo, por eso digo que la calle es como, no es la calzada de Tlalpan, está como en la línea contraria, enfrente. Y allí en la terminal esa, allí hay muchos puestos, o había en aquel tiempo. Quizá allí es donde hablaban del decomiso del fentanilo. Y de allí había un puente, una calzada de por medio para llegar al Metro Pino Suárez. Y puede ser cierto, y será, que la estación del metro más cercana a Izazaga, a la calle de Izazaga, sea Isabel la Católica. Discúlpenme ustedes por pues tener esas, vamos a decir, confusiones, y de hecho pues no hay un metro Izazaga, pero repito que mi confusión está en que allí me venía de Tlalpan al Metro Pino Suárez, y pues ya de allí, y después ahí junto al Metro Pino Suárez es donde está ese mercadote, pero allá en Izazaga donde donde se llegan los camioncitos, los peceros, así llegaban, pues yo no sé si ahora todavía esté. Entonces allí había muchos puestos de ropa y de otras cosas. Entonces disculpen, mi memoria pues está toda trastocada, pero luego cuando ya me dicen las cosas, pues ya lo recuerdo. Entonces, bueno, está bien. Ahora otros me dicen, padre, es que no decomisaron nada allí en Izazaga. Lo que pasó fue que los militares tenían esas drogas de fentanilo, más de 1 tonelada, y ahora se lo entregan a Harbuch para que haga esa entrega y sea como un teatro para Trump, no es para otra persona, es para que Trump vea que ya se están tomando medidas contra el fentanilo. Bueno, hasta ahí, disculpen ustedes, eso fue lo de ayer. Ahora, simplemente como una reflexión, allá en Siria están pasando cosas muy, muy graves, muy fuertes. En Alepo, en la ciudad que están invadiendo unos musulmanes, hay católicos, hay cristianos, a lo mejor son ortodoxos. De hecho, hace tiempo vi un video donde en esa ciudad, creo que los cristianos están encerrados como si estuvieran en un apartamento, en un apartheid, y como en un campo de concentración, pero no es, porque las propiedades de los cristianos son como su habitación, no pueden salir de allí
libremente, viven como prisioneros en las dependencias de su iglesia ortodoxa. Entonces, los están temiendo los cristianos de allí de Alepo, que es la ciudad que están tomando los islámicos, que los vayan a matar a todos, porque en otras ciudades semejantes, ya no recuerdo bien, pero vi unos videos horribles, terribles, de cómo cuando llegan los islámicos a donde hay cristianos, sean católicos, protestantes, ortodoxos, los matan a todos. Los tratan de obligar a que se conviertan a su religión, al mahometanismo o a ser musulmanes. Y como algunos no quieren, bueno, la mayoría, entonces les cortan la cabeza. Bueno, algunos los degollan o degüellan y les cortan la cabeza. Es decir, allí no hay derechos humanos, ni respeto religioso, ni nada. Es una salvajada. En Oriente, por eso, acá en Europa, Europa es diferente a todo el mundo, aunque algunos no lo quieran entender. ¿En qué es diferente Europa? Europa es diferente en que desde el Imperio Romano se impuso la ley, haya sido como haya sido. Entonces son gentes de ley. La ley es dura, lex dura lex, y la cumplían a rajatabla y daban ejemplos, sobre todo en los militares. Un centurión, un ministro grande de los generales romanos ejecutó a su hijo, que fue desobediente. Y todos le decían, no mates a tu hijo. Sí, lo tengo que matar, porque rompió la disciplina. Si yo permito que por mi parentesco y amor y todo lo demás, bueno, nos va a parecer desalmada la persona, desalmada. Pero él dijo, este rompió la ley, yo tengo que poner el ejemplo de la ley. De hecho, de Kirguistán, estuve viendo una serie con algo histórico de la fundación de ese país, allá mismo por Irán y por aquellas partes, que los rusos hicieron una alianza con los de ese pueblo. Y una niña que despreciaban todos, al final fue la matriarca de todo Kirguistán. Y se fundó Kirguistán con esa alianza de los rusos, que los rusos eran europeos o europeizantes, desde Pedro, del zar Pedro el Grande, que metió la cultura alemana allá y obligó a todos a vestirse con pantalón porque andaban con túnicas y a rasurarse porque andaban barbones. Y desde Catalina la Grande y otros, allá iban, hasta fue Verdi a presentar unas de sus óperas, e iban escritores, iba gente intelectual. Naturalmente que Rusia estaba bien atrasada, como aquí en la época de don Porfirio, que había una élite educada y había un montón de gente ignorante y bárbara, los peones. Bueno, pues esa señora, su hijo o dos de sus hijos cometieron barbaridades con los rusos. Y entonces iba a haber una guerra y la destrucción del Kirguistán, por supuesto. Los rusos eran más poderosos, han sido más poderosos que todos los demás. Pues la mamá, bueno, fue la matriarca
allí donde iban a colgar a su hijo por los delitos que había cometido, y todos creyeron que se iba a rebelar y que iba a haber una guerra y que se iban a destruir. No, la señora también venciendo su amor, su cariño. Repito, esto no lo podemos entender nosotros que somos sentimentaloides, llorones, que no respetamos nada y que lo único que nos interesa es lo que nos conviene. En lugar de hacer una guerra, pues la señora le dijo al gobernante ruso, ejecútalo, cometió un delito, que lo pague. A lo que vengo es a llevarme su cuerpo. Y pues me voy a llevar su cadáver, que es mi hijo. Y a eso vengo. No vengo a pelearme con nadie, ni lo vengo tampoco a acuachar. Bueno, acuachar decimos acá, a ser su cómplice. No, no voy a ser su cómplice. Yo voy a acatar la ley. Y la ley es que si violó o mató a unas chamacas, tienen que morirse. Cuando un pueblo sin ley no tiene remedio, pero quienes nos deberían o nos deben de dar el ejemplo del cumplimiento de la ley son nuestros dirigentes. Y cuando los dirigentes, la ley les vale gorro, y cuando hacen la ley como se les da, es decir, imagínense ustedes que en un partido de fútbol el árbitro cambia las leyes porque está de parte de un partido, como siempre dicen que está de parte del América, que lo compran al árbitro y que siempre pita a favor del América y en contra de los demás, que ordinariamente son las Chivas. Pero entonces tiene a los soldados a su mando, y a los policías y a todos. Por lo tanto, el que cambia las reglas es porque es un tramposo. Y los gobiernos tramposos producen delincuentes. La ley es como un molde, como una cerca, como un impedimento de la violencia, de todo tipo de delitos, los delitos que nosotros conocemos ordinariamente. Entonces, la ley es la ley. Y si nosotros no entendemos que la ley es la ley, pero ahora, no la ley de los que me están viendo, porque en un tiempo en las carreteras ponían unas fotografías amplificadas, naturalmente en 2 dimensiones, y que estaba allí como una patrulla de las anteriores que eran de tránsito. Entonces, desde lejos, parecía que ahí estaba una patrulla y entonces los que iban a toda velocidad, ahí frenaban y se iban a la velocidad adecuada. Naturalmente que luego se desanimaban y se enojaban porque decían, bueno, la patrulla es una pantomima de patrulla. Y es lo mismo. Si el patrón no va a vigilar a los trabajadores hacen lo que quieren. En las mismas tiendas le dicen al que va entrando, mira, si quieres echarte un sueñito, acá las cámaras no te ven. En este espacio es un espacio ciego. Entonces, si quieres hacer trampitas, vete para allá. Y las personas que trabajan honradamente y que trabajan derechamente son tontos, no les digo la palabra que les dice. Y cuando alguien va y trabaja, bueno, ya ahorita los obligan a trabajar a lo que dan allá en Estados Unidos,
Pero si antes alguien iba y trabajaba con ganas, los demás le decían, Mira, espérate, espérate, espérate. Tenemos que hacer la perra. Acá hacer la perra es estar como flojeando sin que se den cuenta el patrón. Entonces se trataría de que el que quiere hacer las cosas como deben ser, en derredor están los que no quieren que se hagan las cosas bien. Son los vividores, los tramposos. Y esa mentalidad no nos ayuda a nadie. La mentalidad que nos ayuda es la de la ley, pero la ley en el buen sentido de la palabra. La ley es un servicio, la ley es una guía, la ley es un orden, pero un orden voluntario, un orden bondadoso. Y ese orden bondadoso tiene que salir del corazón porque de la sociedad no va a salir. Bueno, en algunos casos sí. Hay algunas personas que nos ponen el ejemplo. Por ejemplo, y en mi caso, cuando estuve en Ixtlán de seminarista y que fui director chafa de un colegio católico. Pasaban los autobuses para Zamora. Nos íbamos a la carretera, no está lejos Ixtlán de los Herbores. Y un día estaba la fila y empezaron a subirse y preguntó el chofer, ¿cuánto les cobran de aquí a Zamora? Pues tanto, dijo uno. Y todos iban pagando, pero era menos, hasta que llegó uno y dijo, no, de aquí nos cobran tanto. Perfectamente. Esa persona nos puso el ejemplo clarito de que la ley es la ley, de que lo honrado es lo honrado, y de que por si una persona desconoce algunas cosas y nos aprovechamos de su desconocimiento, eso es perjudicarnos a nosotros mismos y perjudicar a los demás. Naturalmente que a veces, pues, uno, entre comillas, por no perjudicar a los demás, acepta el soborno, vamos a decir. Bueno, hace también mucho tiempo estuve en Villa Victoria de diácono y también allí había un camioncillo que pasaba de Colima a Cualcomán y a Tepeque y a Patzingán. O bueno, y otro subía nada más a un puerto que se llama Día de los Laureles y se iba para Tecomán y otros lugares. Entonces, por lo menos se lo llevaba uno, el camioncillo, a ese lugar del puerto de los Laureles, donde se bifurcaba la carretera para la costa y para Cualcomán. Y un chamaquillo, me cobró, pero luego me regresó el dinero. Y yo dije, bueno, no puedo decir nada. Si le digo al chofer que me devolvió el dinero y me cobró más, pues lo va a correr. Digo que no me cobró, pues lo va a correr. Entonces, preferí. También alguien va a decir, ay, padre, pues le convenía. Sí, sí me convenía, por supuesto. Un viaje de gratis. Ese es el mexicano. Y no son personas malas, simplemente estamos mal educados. Y eso es lo que estamos nosotros ahora resintiendo, entre comillas, porque nuestros gobernantes actuales son los peores, los peores. Y por eso nosotros, si no queremos ser los peores, no podemos aceptar su bajeza. Y naturalmente que no aceptar su bajeza,
pues es no recibir dinero de ellos, pero yo no estoy diciendo que así sea. Reciban todo lo que sea, y también como el pan pervertido, reciban lo que les dan y voten por el pan. Eso también es una tontería, esa es una corrupción, es decir, aprovéchense, pero no sean agradecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que está pasando con nuestra estimada presirvienta. Pobrecita, pues, ya no haya qué hacer. Desgraciadamente, desde su patrón anterior es misógino y los que dejó son misóginos. El de la jirafa. Y pues hay uno de los que están allí que su amante jovencita quería una jirafa y le regaló la jirafa, pero donde la puso era un lugar frío y pues la jirafa se murió, por supuesto. Las jirafas son de las estepas africanas y de otras partes donde es caluroso. La pobre jirafa se murió de frío, se resfrió y se murió de una neumonía. Pero eso de comprarle una jirafa y una persona, ¿para qué quiere una jirafa? Pónganse a pensar, ¿para qué? Una estúpida que mató al pobre animalito y explotó al otro animalote. Pues sí, bueno, el que por su gusto es buey, hasta una jirafa compra. Bueno, les decía lo de la guerra, pues allá en Siria, que está muy pesado, muy difícil. Vamos a pedirle a Dios que ayude a los cristianos de allá, porque si ganan los rebeldes, van a matar a todos los cristianos. Eso es clarito. Y no le importa a nadie le importa que los maten. Lo que importa es si les conviene políticamente a Estados Unidos, a Rusia, a quien sea, si políticamente les conviene que ganen los rebeldes o no, pero no las barbaridades que vayan a cometer. Bueno, voy a leer sus intervenciones. Malena Orduña, buenas noches, padre. Buenas noches, Malena. Trump tronó los deditos y empiezan dizque a trabajar. Sí, por eso, pero ahorita estamos diciendo que dizque, así, está bien, que dizque empiezan a trabajar porque tenemos que ver qué sigue. Bueno, que ahora están, el Harbush se fue a vivir a Sinaloa para controlar al narco. Pero si no atrapan a nadie, quiero decir, a un cabecilla, pues esas son puras tonterías. Sandra Grapín, por cierto, pues ha habido muchos asesinatos en varios lugares. Bueno, no los ya no tengo tiempo de decirlos. Sandra Grapín, buenas noches, padre. Saludos, habla usted muy bonito, gracias por enseñarnos. Bueno, muchas gracias por darme ánimos. José Ábalos, hola, padre José Luis y comunidad, buenas noches. Buenas noches. José Ábalos, bendiciones, Malena. Malena, saludos, José, y bienvenido. José Ábalos, un montón de agradecimientos. María Teresa Gutiérrez Serrano, buenas noches. Padre José Luis, saludos, Dios lo bendiga. Igualmente. María Teresa, buenas noches, comunidad del Padre José Luis, Dios nos bendice. Sí, y sigo pidiendo por los enfermos. José Manuel Valdominos Espino, en una ocasión me paró un tránsito y me dio cambio. Necesitamos ser honestos con nuestra conciencia. Buenas noches, padre desde Denver, Colorado. Sí, tenemos que ser honestos, aunque también la honestidad nos cuesta. La deshonestidad es más fácil. Yo en toda mi historia del manejo, registrados como delitos, tengo 2, ¿cómo podríamos decir? Pues que me brinqué 2
topes frente a una preparatoria, uno en una preparatoria y uno en una curva. Ahí me agarraron, bueno, rebasando en una curva. Los del tránsito de aquel tiempo, hablo de unos hace 25 años, querían que les diera mordida, pero y de hecho, pues, el no darles la mordida y el que me dieran la multa, la tuve que pagar hasta Uruapan, entonces tuve que perder un día para ir a pagar la multa, que eran 500 pesos en aquel tiempo, pero como fui luego, me descontaron el 50%, pero eso no tenía nada que ver. Lo que tenía que perder el tiempo de ir desde Apatzingán a Uruapan y luego buscar dónde estaba esa oficina, y resultó que estaba ahí en la misma terminal, después de andarla buscando en otras partes. Así que la segunda multa que me dieron, pues ya supe dónde pagarla. Carlos Arias, tarde, pero ya viéndolo. Bueno, Carlos, gracias. Noemí Castillo, desgraciadamente en México vivimos en muchos casos a un lado de lo que es lo correcto. Los comentarios como el que no tranza no avanza, muchas personas lo cumplen literalmente. Sí, o la petición, Señor, no me des, ponme donde haya. Necesitamos más educación, sí. María Teresa Gutiérrez Serrano, a Harfuch lo están investigando en Estados Unidos, sí, ya desde antes, porque es un seguidor y un discípulo de García Luna. A lo mejor hasta su familiar, no sé. Carlos Arias, obvio, el Mencho no está en Sinaloa, están haciendo como que sí hacen, mentirosos e hipócritas. Bueno, también te diré, Carlos Arias, que sí es cierto que el atentado allá en la Ciudad de México contra Harfuch fue de las 4 letras. Ahorita están haciéndole ya al cuento, pero posiblemente el Harfuch se vengue de quien le hizo un atentado. Yo nada más estoy haciendo un comentario, no sé exactamente. Mauricio García, Padre José y comunidad, buenas noches. Sí, padre, todos los cambios a la Constitución son para protegerse y abusarlos de los 4T. Sí, les digo que es como un árbitro tramposo que está del lado de un equipo y que al otro equipo lo descalifica de todo. Y el otro equipo es la oposición y somos todos los que no votamos por Morena, un 46%. Así es. Malena Orduña, de acuerdo, saludos. Carlos Arias, saludos, Male. Carlos Arias era secretario de García Luna, sí, por eso estoy diciendo que, pero no sé por qué la anticientífica le dice Ángel Verdugo, no sé por qué la Clau lo quiere tanto. Sí, pues, cuando el atentado, lo fue a ver al hospital y todo lo demás. Bueno, está bien, cada quien tiene sus preferencias, ¿verdad? Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. Pongan sus likes.